Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy Silas Teixeira y es con mucho placer que me dirijo a cada uno de ustedes en este momento para hacer un estudio, un estudio sobre un tema que está siendo muy discutido últimamente. Yo estoy hablando de la creencia que algunas personas tienen sobre la segunda venida de Jesús. Y ellas afirman que Jesús vendrá en el 2027 o entonces en el 2031. Y bueno, como algunos de ustedes sabrán, hay personas dentro del mundo adventista que afirman que Jesús va a regresar al final del sexto milenio de pecado de este planeta Tierra. Y ellos llegan a esta conclusión porque afirman que desde la creación o desde la caída hasta Jesús hubieron 4.000 años ciertos. Y bueno, haciendo una cuenta, algunos llegan al año 2027 y otros al 2031, altura en que entonces terminarían los 6.000 años. Y de esta manera se alcanzaba entonces el séptimo milenio, que sería el descanso de la tierra, así como el sábado, que es el séptimo día, es también el descanso del ser humano. Y bueno, este séptimo milenio sería el milenio que nos habla el libro de Apocalipsis, ese periodo en que los salvos entonces pasarían ahora en el cielo. Muy bien, ahora, esta teoría que dice que la historia del mundo se limita a 6.000 años, seguidos después de un milenio sabático, ella está basada, aunque muchos que la defienden no lo sepan, en la idea de que cada uno de los seis primeros días de la creación, cada uno de ellos representa 1.000 años. Y que el séptimo día de la creación sería entonces representado por el séptimo milenio. Bueno, mis hermanos, yo creo que debemos tener mucho cuidado con nuestras creencias, porque el concepto que tenemos la edad de la Tierra va a interactuar y va a afectar una serie de otros temas, como por ejemplo la creación versus evolución, el sábado y también la historicidad del Génesis. Por eso debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto. Hay incluso algunas personas que creen firmemente, y con razón en mi punto de vista, que si aceptamos esta profecía de los 6.000 años, nos volvemos vulnerables a la teoría de la evolución. Y bueno, una vez que se adopte esta teoría de la evolución, se abandonará entonces el sábado y por fin el adventismo. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, otro punto que también debemos considerar es que al analizar este asunto, há várias perguntas que surgem em nossa mente. Vamos ver algumas. Por exemplo, como saber com certeza quando se iniciam os 6.000 anos? Porque nadie sabe exatamente em que ano foi criada a Terra ou em que ano pecou Adão. Assim que, como poderíamos saber isso? E também temos outros problemas, outras inquietudes. Que calendário deveríamos seguir para chegar a los 6.000 anos? Seria o calendário gregoriano? El calendário juliano? El calendário judío? Qual elegir? Porque, bueno, por ejemplo, para los judíos, nosotros estamos, o según el calendario de ellos, estamos en el año 5.782. ¿Cómo podríamos conciliar todo eso entonces? Y después hay otro problema aún. Ellen White dijo que si los hermanos hubiesen aceptado el mensaje de Cristo, nuestra justicia, en el año de 1888, Jesús vendría 2 años después. Pero según esta profecía que nos es presentada, esta profecía de los 6.000 años, ¿cómo es que Jesús podría volver si solamente podría venir en el año 2027 o en el año 2031? ¿Significa eso entonces que Ellen White estaba mintiendo?
Esto no es lógico, mis hermanos. No hay coherencia en afirmar tal cosa, en decir que las cosas van a pasar de esa manera. Ahora, las personas que defienden esta teoría, bueno, ellas utilizan generalmente como base de su argumentación un texto de Ellen White. Y el texto es el siguiente. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6,000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos. Bueno, ¿cómo entender esta cita de Ellen White que menciona este período de 6,000 años? ¿Será que ella cometió algunos errores de naturaleza cronológica? ¿O será que estos 6,000 años son una profecía de tiempo que terminará con la venida de nuestro Salvador? Estas son las preguntas que realmente nos colocamos cuando leemos y analizamos este texto. Pero no solamente eso, mis hermanos. Si consultamos los escritos de Ellen White, nosotros nos daremos cuenta que ella hace más de 2.500 referencias a la cronología bíblica. Y ya cuanto al período de 6,000 años que estamos debatiendo, es citado por ella por lo menos 97 veces. Y los 4,000 años también son mencionados por lo menos 65 veces. Así que, ¿cómo podríamos explicar todo esto? Complicado, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que los escritos de los profetas, ellos no surgieron como resultado de una inspiración verbal. Es decir, no eran las palabras de los profetas que eran inspiradas. Dios, exceptuando algunos casos, no decía al profeta que habría de decir. Dios inspiraba al profeta, no sus palabras. Dios comunicaba ideas, comunicaba pensamientos, pero dejaba con la persona la redacción y la transmisión del mensaje. Y después la cultura, educación, la instrucción del profeta eran reflejadas en sus escritos. Veamos lo que Ellen White escribió en cuanto a esto. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son las palabras de Dios. Muy interesante. Y otro punto que deberíamos considerar también al abordar estas citas de la hermana Ellen White en cuanto a los 4,000 o a los 6,000 años, es que la versión de la Biblia usada por Ellen White era la versión King James. Y en esa altura, esta Biblia traía, así en las márgenes de la Biblia, aquí así, en las márgenes, traía los datos cronológicos a la cronología de James Ussher. Miren esta cita de la revista Ministry que lo comprueba. La cronología de Ussher dominaba de tal manera aquella era, que sus datos eran impresos en las márgenes de la mayoría de las Biblias. Y yo tengo aquí esa cronología de James Ussher, que se llama The Annals of the World, los anales del mundo. Y ella tiene datos muy interesantes y hace una cronología sobre toda la era cristiana.
también desde la creación del mundo. Y entonces tiene datos muy, muy interesantes y algunos, voy a decir, muy curiosos. Uno de ellos es justamente tiene una fecha para la creación del mundo. Y entonces James Ussher dijo que el mundo fue creado a la 1 de la mañana del 21 de septiembre del año 4004 a.C. Esto, según el calendario que nosotros usamos aquí en el occidente, o sea, el calendario gregoriano, porque él tiene también el calendario juliano, tiene también el calendario judaico. Pero bueno, ahora es justamente por esto, por esta fecha del 4004 a.C., que muchos esperaban la venida de Jesús para el año 1996. Ellos contaban 6.000 años desde el año 4004 a.C. y entonces llegaban al año 1996. Y eso para mí sería incluso lo más lógico, mis hermanos, porque si vamos a seguir los datos cronológicos de Ellen White en cuanto a este punto, de los 6.000 años, y si ella se basaba entonces en la cronología de Ussher, entonces hay que seguir esta cronología en cualquier abordaje al asunto. Y entonces para eso la venida de Jesús tendría que haber sido en el año 1996. Y si no lo fue, entonces hay que considerar esta posibilidad de que cuando Ellen White se refiere a los 4.000 o a los 6.000 años, que ella estaba solamente dando números aproximados. Y hay un artículo muy interesante que aborda justamente el tema de la cronología en los escritos de la hermana Ellen White. Él fue escrito por Warren Jones en la revista Ministry en 1984. Aquí podemos ver una foto de esa revista. Y bueno, él hizo un estudio muy exhaustivo a todas las referencias cronológicas mencionadas por Ellen White. Y un estudio muy, muy grande, muy completo. Y en ese artículo que se titula Ellen White and Biblical Chronology, yo coloco, ahí el link para que se quieren hacer una consulta. Y entonces en ese artículo él escribió lo siguiente: habiendo completado recientemente un examen de todas las 2.500 referencias a la cronología bíblica realizadas por Ellen White, puedo afirmar inequívocamente que su cronología corresponde a la del arzobispo Ussher más de cerca que quizás cualquiera otra de las decenas de cronologías en uso en el siglo XIX. Esta era la mejor cronología bíblica en el tiempo de Ellen White, esta que tenemos aquí. Ahora, claro que actualmente, ella ya está un poco obsoleta y hay muchas fechas que son colocadas aquí, que el arzobispo Ussher colocó en esta cronología, que infelizmente ya se comprobaron como estando erradas. Pero aún así, era la mejor disponible en ese tiempo, en el tiempo de Ellen White. El mismo Warren Jones, él dijo algo muy interesante también. Él dijo: el punto es que en cuestiones no esenciales a la salvación, el profeta algunas veces tiene que elegir lo mejor que hay disponible, aunque ese mejor pueda contener incorrecciones. Pero aún así, y tal como vimos anteriormente, después de recibir el mensaje de parte de Dios, el profeta utilizaba su equipaje cultural para transmitirla. Y eso fue lo que hizo Ellen White. Ella introdujo esos datos cronológicos en sus escritos, pero solamente como recurso literario, no como una autoridad en cronología. Hay que entender eso. Ahora, esto no significa que el mensaje de Dios es afectado o es comprometido por cualquier incorrección geográfica o cronológica que Ellen White haya cometido. Porque las referencias de Ellen White a los 4.000 o 6.000 años no fueron para establecer ninguna verdad cronológica, sino más bien para relacionar o para realzar algunos hechos reales,
ou seja, algumas verdades que tiveram lugar neste grande conflito entre o bem e o mal. E por isso é que, neste análise que Warren Jones hizo a las referências de Ellen White sobre os 4 ou 6 mil anos, ele declara contundentemente: pretendo sugerir que sua principal função é literária, não cronológica. Primeiro, sirve como meio de conexão literária, é decir, conecta dois personagens ou eventos bíblicos que têm alguma coisa em comum. A segunda função é de ênfase literário. Ele usou afirmações cronológicas para reforçar o que deseava transmitir, a realçar a duração temporal e a extensão de la mesma forma como alguém usaria superlativos para dar ênfase. Também o hijo de Ellen White, William White, comentou o hecho de usar en los escritos de sua madre como autoridade cronológica. E ele dijo que isso estava mal. Reparem muito bem nesta cita. Com respecto a los escritos de mi madre y al empleo que se hace de ellos como autoridad sobre puntos de historia y cronología, mi madre nunca ha deseado que nuestros hermanos trataran esos escritos como una autoridad con respecto a detalles de historia o datos históricos. Cuando se terminó de escribir el conflicto, mi madre nunca pensó que los lectores lo usarían como autoridad sobre datos históricos ou para empenhar-se em uma controvérsia com respeito a detalhes de história, e agora ela crê que não deve ser usado de essa maneira. E outra cita mais, outro texto mais. Me parece que há peligro em colocar demasiado ênfase em la cronologia. Se hubiera sido necessário para a salvação del hombre que a cronologia del mundo fuera compreendida em forma clara e harmoniosa, el Señor no habría permitido los desacuerdos y las discrepancias que hallamos en los escritos de historiadores bíblicos. Y me parece que estes últimos días não deve haver tanta controvérsia com respecto a fechas. Bueno, mis hermanos, seguro que el hijo de Ellen White la conocía mejor que nosotros. Y él sabía que cuando su madre citaba los 4.000 o los 6.000 años, que estava citando valores aproximados. Ella não estava sendo específica e seu hijo lo sabia muito bem. E se nós incluso hiciéramos um estudo a suas referências cronológicas, poderíamos verificar que ella seguiu a prática comum de citar números redondos para relacionar pessoas ou então para eventos separados por muitos anos. Por exemplo, en el volumen 4 del Spirit of Prophecy, en la página 18, Ellen White habla de 1000 años que separaban Jacob de Cristo. Pero si ella quisiera ser exacta en sus declaraciones, en esta cita estaría entonces haciendo de Jacob un contemporáneo de David. Y esto no es correcto, como sabemos. También en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 133, ella coloca el libro de Hebreos 1000 años más tarde en relación al libro de Génesis, cuando en realidad son 1500 años aproximadamente que separan estos dos libros. Y bueno, lo mismo es con respecto a los 4000 o 6000 años. Ella nunca fue muy precisa y ni siquiera quería ser una autoridad en cronología. E é por isso mesmo que ella dá entonces números ou valores aproximados, dizendo durante 4000 anos, por mais de 4000 anos, mais de 6000 anos, cerca de 6000 anos, quase 6000 anos. Ou seja, ella nunca dá um número preciso referente a esse tema. Pero vemos alguns exemplos para que isso pueda quedar totalmente claro para nós. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Durante 4000 años, Satanás había estado luchando contra el gobierno de Dios
y había obtenido fortaleza y experiencia de su decidida práctica. Los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán y el Edén. Habían estado separados de Dios durante 4.000 años. Es interesante porque en ese último texto nos da dos contajes diferentes para los 4.000 años. Primero, en el inicio del párrafo dice que los 4.000 años inician con la rebelión de Satanás. Pero al final del texto dice que se inicia con la caída de Adán. Entonces, ¿cuál de los dos períodos aceptaremos? Es un poco complicado en mi parecer, hermanos. Y se complica más todavía cuando leemos ahora este siguiente texto. Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán, que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Contempló con gozo placentero el resultado de sus tentaciones y el aumento del pecado en las continuas transgresiones de la ley de Dios por más de 4.000 años. O sea, al contrario de los textos anteriores que decían durante o por 4.000 años, esta última hora dice por más de 4.000 años. O sea, es un período mayor y diferente de los anteriores. Y esto nos dice, hermanos, que Ellen White no estaba siendo precisa, sino que estaba dando números aproximados. Pero vemos también algunas referencias con respecto agora a los 6.000 años. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años ha obrado a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Los que destruyen la tierra han tenido un tiempo de gracia prolongado. Durante 6.000 años, Dios ha tenido paciencia con la ignorancia y la maldad de los seres humanos. El hombre salió de las manos de su Creador perfecto en su organización y de bellas proporciones, si por más de 6.000 años ha podido soportar el impacto creciente de las enfermedades y la violencia, es una prueba concluyente del poder de resistencia con que fue dotado. Durante más de 6.000 años, Satanás ha luchado por mantener su dominio sobre la tierra. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Aquí vemos, hermanos, cómo nos están dando valores diferentes. Entre la lubreguez general y miseria moral, el hombre ha peregrinado durante cerca de 6.000 años desde las puertas del paraíso, sujeto a enfermedades, dolores, tristezas, lágrimas y muerte. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Durante su experiencia de casi 6.000 años, Satanás no ha perdido nada de su habilidad ni de su astucia. Durante todo ese tiempo ha observado detenidamente todo lo que concierne a nuestra especie. Bueno, al leer estos textos, por lo menos para mí, es lógico que Ellen White daba valores únicamente aproximados. Porque ella cita diferentes tiempos. Ella dice durante 6.000 años, más de 6.000 años, cerca de 6.000 años, casi 6.000 años. O sea, ella no es precisa, mis hermanos. Pero yo creo que esto no debía dejarnos admirados, porque nosotros hacemos lo mismo. Cuando, por ejemplo, nos referimos a un periodo de tiempo que sea muy largo, nosotros tenemos esa tendencia para redondear. Si, por ejemplo, nos referimos al siglo XX, podemos decir 1950, 60, 70. Todo esto es siglo XX. Si nos referimos a un milenio, estamos hablando de un período mayor y mucho más abarcante. Cuando, por ejemplo, hablamos de la encarnación de Jesús, decimos que fue hace 2.000 años. No decimos que foi há 2.000 anos e 20 anos e mais alguns meses. O sea, hablamos de uma maneira genérica. E por quê? Porque está dentro do milênio. E por isso é que, ao falar de 6.000 anos, podemos abarcar vários ciclos também. Nós não podemos estar seguros de um ano em especial. Además disso, devemos considerar que Ellen White ela estava completamente contra
fijar fechas para la segunda venida de Cristo. Ella estaba en contra de esto. Y ella fue muy clara cuando dijo: vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Pero aún así hay personas que afirman que saben cuándo será el día o el año de la venida de Jesús. Y para isso utilizam su propia sabiduría humana, pensando que es posible saberlo, que está bien saberlo. Mis hermanos, no importa lo cuán lógico parezca, no importa si hace sentido o si no hace sentido, lo que sí importa es que no podemos confiar en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia. Dios dijo que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así que hay que dejar de lado lo que creemos, lo que sabemos, pues está escrito, como leímos anteriormente, que el tiempo definido, la venida de nuestro Señor, está fuera del alcance de los mortales. Y que nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. Ni siquiera habremos de saber el tiempo definido para la segunda venida de Cristo. Isso é o que está escrito, mis hermanos. Não podemos alejar-nos disto e colocar nossos pensamentos arriba disto. E Jesus foi muito claro em Hechos 1:7 quando dijo: "No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad." E como é lógico, dentro de los tiempos não estão solamente los días y las horas, pero también los meses, los años, los siglos. Así que saber el año de la venida de Cristo es algo que pertenece à potestad de Dios, no a los mortales. Ellen White lo dijo muy bien y lo puso muy bien cuando escribió: el tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Es un misterio de Dios. Y los misterios de Dios no están a nuestro alcance, mis hermanos. Es algo que pertenece a la divinidad, no a seres criados como nosotros. Pero hay algunos otros textos que me gustaría que pudiéramos considerar también, porque creo que son muy interesantes para este tema que estamos analizando en este momento. Vamos a verlos. Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo. Y sin embargo, no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto, para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el grande día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Por eso es que Jesús dijo claramente: pero del día y la hora nadie sabe. Pero el problema es que para muchos, mis hermanos, esto no es suficiente. Y argumento: ok, está bien,
el día y la hora nadie sabe. Pero, ¿y cuánto al año? No dice nada en cuanto al año. Así que, entonces, podremos saber el año. Vamos entonces a estudiar y vamos a sacar una profecía para saber en qué año vendrá Jesús. Esto no tiene sentido ni es lógico. Porque para se saber el día y la hora, se tiene que saber también el año. Si no, las palabras de Jesús en la Biblia quedaban sin sentido. No eran lógicas, no era lógico lo que él estaba diciendo. Por ejemplo, imaginemos que Jesús quería que supiéramos en realidad en qué día, esa fecha, en qué día y en qué hora sería su segunda venida. Pero él no nos decía el año. Entonces, ¿cómo podrían sus seguidores saber cuándo sería su segunda venida en realidad? ¿Qué pasaría? ¿Estarían todos los meses, todos los años en sobresalto? Porque no sabían ni el mes ni el año. Entonces, cuando llegaba ese día del mes, estaban completamente en sobresalto. Entonces, estamos siempre esperando porque no les había sido dicho ni el mes ni el año, sino solamente el día y la hora. Así que esto no tiene sentido. Por lo tanto, entiendan que cuando Jesús se refiere al día y a la hora, también se refiere al año. Es la misma cosa, mis hermanos. Y en este último texto, el texto anterior que leíamos de Ellen White, entendemos claramente porque Dios no quiso que supiéramos el día. ¿Por qué que Dios no quiso que supiéramos la hora o el año? La hermana White, como leímos anteriormente, ella escribió que eso retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. O sea, había el riesgo de que las personas pensasen que todavía había tiempo para prepararse, que había tiempo para trabajar en su salvación. Y esto haría con que muchas personas viviesen una vida de pecado, pensando, después tengo tiempo para arrepentirme. Y entonces, un poco antes de la venida de Jesús, voy a prepararme. Y todo podría quedar solucionado. Pero el problema con esto, mis hermanos, es que después de vivir una vida entera de pecado, la persona puede llegar a un estado que ya no quiere arrepentirse. Al rechazar por completo la voz del Espíritu Santo tantas veces, se llega a un punto donde la voz del Espíritu Santo ya no tiene influencia en nuestra vida. Nosotros ya no lo escuchamos y de esa manera ya no podríamos ser salvos. Existía también el riesgo de que, si una persona muriera de accidente, con problemas de salud o con cualquier otro problema antes del día anunciado, ¿qué pasaría? Entonces ella no se había arrepentido y ahora también estaría perdida. Y por eso es que las palabras de Jesús, el día y la hora nadie sabe, también se aplican al año. Porque ¿será que si las personas supiesen el año de la venida de Cristo, no postergarían también su salvación para ese año o para el año anterior, pensando, todavía hay tiempo, mientras jugaban con el pecado? Ciertamente que sí. Por eso no nos foi dado conocer la hora, el día, el mes e incluso el año de la venida de Cristo. Pero veamos algunos textos más, mis hermanos. Quero compartir algunos textos más con ustedes sobre este asunto para que quede aún más claro. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Muy bien, si hacemos las cuentas, mis hermanos, para el año 2027 faltan 5 años. Para el 2031, 9 años. O sea, este periodo se cuadra dentro del tiempo mencionado por Ellen White en ese texto. Y ella dijo claramente que Dios no iba a dar a ningún hombre un mensaje de que pasarían 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esa tierra. Hermanos, eso para mí es claro y es suficiente para saber que no debo creer en las personas que defienden esta profecía de los 6,000 años.
e que crer em ella, que também é um erro. Esse é o suficiente. Esse texto, creio que contesta todo. Pero veamos outro texto. La gente não tendrá outro mensaje acerca de um tempo definido. Depois de este lapso, que agora abarca desde 1842 a 1844, não pode haver nenhum culto definido de tempo profético. O cálculo mais prolongado chega hasta o outono de 1844. Ou seja, que a profecia de tempo, com um cálculo mais prolongado de toda a história, é a profecia das 2300 tardes e manhãs. E essa chegou hasta 1844. E segundo Ellen White, não haverá outro mensagem acerca de um tempo definido. Assim que, bueno, com todo respeito por as pessoas que ensinam que Jesus vendrá em el año 2027 ou em el 2031, a profetisa de Deus foi Ellen White. E eu prefiro crer em ella antes que em qualquer uma destas pessoas, porque creio mais em uma profetisa do Senhor. Sempre haverá em la igreja movimentos espúrios e fanáticos, realizados por pessoas que pretendem ser guiadas por Deus, por aqueles que correrão antes ser enviados e que estabelecerão fechas para o cumprimento de profecias que aún não se han realizado. O inimigo se regocija com esse proceder, porque seus repetidos fracassos e sua desviação da atenção hacia pontos falsos provoca confusão e incredulidade. Por haver passado repetidas vezes a fecha fijada por alguns, o mundo se encontra em um estado de incredulidade mais decidida que antes com respeito ao próximo advenimiento de Cristo. O mundo considera com desgosto o fracasso de los que fijaram fechas. E porque houve homens que se deixaram seducir deste modo, muitos se apartam da verdade apresentada por la palavra de Deus, segundo a qual o fim de todas as coisas está cercano. É como uma história que temos em Portugal chamada Pedro e el Lobo, donde este niño, Pedro, sempre gritava por socorro, socorro, alarmando al pueblito, socorro que viene un lobo. Pero quando a gente del pueblo corria para acudirlo, ele se reía e dizia que solamente estava dormindo. E bueno, tantas vezes repetiu esta broma que a gente deixou de creerle. E que passou? Quando vino em realidade el lobo e ele gritou por socorro, nadie lo foi a salvar. E por quê? Porque eles pensavam que ele solamente estava dormindo, que não era verdade. Bueno, hermanos, isso é o que pode passar com as pessoas que escutam estas falsas profecias. Com tanta marcação de fechas, as pessoas perdem de vista o mais importante, que é o preparar-se, o preparo para a segunda venida de Cristo. E depois de tantas fechas basadas em falsas profecias, em que, bueno, Jesus não vino em realidade, as pessoas se decepcionam. E que passará? Quando Jesus vier em realidade, elas não vão estar listas para recebê-lo. Essa é a obra do inimigo, é o que o inimigo quer que passe. Entendam que isto é arquitetado por Satanás. Ele atua em la mente das pessoas, para que elas então possam marcar estas falsas fechas, terminando dessa maneira por retirar a credibilidade ao Evangelho e à obra incluso de Jesus, levando muitas mais pessoas à destruição. Porque se quando chega a fecha anunciada, Jesus não apareça, vão dizer que o cristianismo é uma farsa, que todo é uma mentira, que Deus não existe. A gente do mundo vai começar a crer que os que predicam sobre a venida de Jesus são solamente pessoas iludidas, ilusionadas, alarmistas, como todos os outros que marcavam fechas, que davam fechas equivocadas.
Y ahí se repetirá lo que aconteció en el año 1843 y que es relatado en el libro de Apocalipsis capítulo 10. Las personas van a tener un gusto dulce en la boca, pero después amargo en el vientre. Y fue justamente por eso que Ellen White, la profetisa de Dios, escribió: los que tan presuntuosamente predican una fecha definida, al hacerlo, satisfacen al adversario de las almas, porque promueven más la incredulidad que el cristianismo. Mediante textos de las Escrituras erróneamente interpretados, presentan una cadena de argumentos que aparentemente sostienen su teoría. No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y en gloria. Algunos han fijado una fecha, y cuando esta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha. Eso es lo que creo que pasará si es que Jesús no viene antes. Ya hay personas, como estamos viendo, que marcan el año 2027 para la venida de Jesús. Otros para el año 2031. ¿Y qué pasará si es que no viene ninguna de esas fechas? Seguro que van a decir, entonces será en el año 2034, pues con ellas va a ser entonces 2000 años desde que se terminó la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces 2034, entonces ahí será la fecha que viene Jesús. O sea, ya vino la profecía del año 2000, donde decían, a los 2000 llegarás, seguro que escucharon eso, a los 2000 llegarás, pero los 2000 no pasarás. Ya vino la profecía también del año 2012, que estaba basada en el calendario maya. Ahora tenemos estas profecías, entonces que 2027 o 2031, depende del grupo que quieran aceptar. Hay incluso un grupo de adventistas que apunta para este mismo año, el año 2022, como el año para la venida de Cristo, que será ya en este año en cual estamos. Otro movimiento adventista apunta ya para el año 2048. Así que, es complicado. Yo lo soy sincero, hermanos. Ya se torna un poco difícil acompañar tanta fecha. Es complicado guardar todo esto. Este es un error, hermanos. Nuestro mensaje es la predicación del Evangelio, no la fecha de la venida de Jesús. De nada sirve saber la fecha si no estamos preparados para recibir a Jesús. No es suficiente. Y creo que el siguiente texto que voy a presentar es suficiente para entender que nosotros no debemos predecir la hora, el día o incluso el año para la venida de Cristo. Los comparto con ustedes para que puedan leer conmigo. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. El texto se explica solo y lo dice todo. Quien proclama un mensaje que anuncia la venida de Jesús en determinado año, entonces está proclamando un mensaje que Dios nunca le ha dado. Ahora pregunto, mis hermanos, y es muy importante esta pregunta. Si no fue Dios quien le dio ese mensaje, ¿quién habrá sido? Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, para que nosotros no seamos guiados por huestes del mal, por huestes de las tinieblas, llevando personas sinceras a la destrucción, llevándonos a nosotros a la destrucción. Otro punto que creo que nosotros deberíamos considerar también es que aunque Ellen White tenga usado una cronología en sus escritos, él escribió sobre una cronología de 6.000 años, en ningún momento ele usou uma teoria de los 6.000 anos. Ou seja, ele nunca afirmou que passados 6.000 anos, Jesus regressaria. Esta teoria
de los 6.000 años, como vimos anteriormente en el inicio del tema, es una teoría profética según la cual los 6.000 años, o mejor, los 6 días de la creación seguidos por el sábado, juntamente con la afirmación de que para Dios un día es como 1.000 años, de 2 de Pedro 3:8, que esto entonces constituye una predicción de que este mundo durará 6.000 años y que a partir de ese entonces comenzará el 7º milenio o el milenio sabático de descanso. Pero debemos entender que en el texto de 2 de Pedro 3:8, que dice que para Dios un día es como 1.000 años, creo que todos conocen el texto, la palabra que encontramos ali, como, es comparativa y no afirmativa. Y hay una gran diferencia entre comparar o afirmar. El texto de Pedro no está diciendo que para Dios un día son 1.000 años. No es eso. Pero comparando un día con 1.000 años. O sea, es como decir que Dios es eterno. Entonces, si Él es eterno, un día o 1.000 años para Él es como si fuera lo mismo. Es lo que tenemos que entender. Y algo que también es claro, es que en la Biblia no encontramos ningún periodo profético de 6.000 años. No hay ninguna referencia, no hay ninguna indicación de que la semana de la creación deba ser tenida como una alegoría. Como se representar entonces las edades del mundo habitado. Este concepto, mis hermanos, se originó más bien en las antiguas mitologías paganas, en las creencias paganas, y después, infelizmente, pasó para el judaísmo rabínico. Llegó a ser cristianizado por los padres de la iglesia y sobrevivió a lo largo de toda la Edad Media y llegó entonces a los tiempos modernos gracias a la influencia de Zam Yasher, como vimos inicialmente, con la cronología que él escribió, datando la creación del mundo por el 4004 a.C. Pero ni la semana de la creación es profética y ni siquiera el pasaje de 2 de Pedro 3:8 presenta un principio de cálculo profético. Nosotros como adventistas sabemos muy bien que el principio profético que se encuentra en las Escrituras es día, años, según los textos de Números 14:34 y Ezequiel 4:6. No el principio de día, 1.000 años. Así que decir que el mundo habitado tiene 6.000 años de historia exactos, basándonos en los textos, algunos textos de Ellen White mal aplicados, es atribuir, a estos escritos de la hermana White una autoridade histórica ou incluso uma autoridade cronológica que ela nunca reclamou. E que ela, em realidade, nunca tuvo a intenção de que sucediera. Ella misma lo afirmó, su hijo lo afirmó. Pero ahora llegar al extremo de usar la referencia de la hermana White como una autoridad de que los 6.000 años van a terminar en determinado año, yo creo que esto es violentar por completo sus enseñanzas y usarlas de una manera completamente errónea y falsa. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, mis hermanos, yo también quiero dejar claro, y no quiero que piensen que yo soy como el siervo infiel que decía, mi Señor tarde en venir. No, mis hermanos, yo creo que la venida del Señor está muy cerca. Pero infelizmente no sabemos la fecha. Esa fecha fue sabiamente ocultada de nosotros por Dios. Y puede incluso, hermanos, que sea en el año 2027 o en el año 2031. Pero sinceramente, como está en el mundo, puede incluso ser antes. O también 2 o 3 años después. Nadie lo sabe, hermanos. Y entiendo que a mí me gustaría muchísimo que Jesús viniera en el año 2027. Así podríamos ir al cielo. Y se terminaría, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el llanto. Pero infelizmente no hay fundamento, hermanos. No hay ningún fundamento ni bíblico ni en los escritos de Ellen White para afirmar tal cosa. Jesús puede venir incluso antes.
¿Quién me garantiza a mí que no es en este año de 2022 que es implementado el decreto dominical y que Jesús viene un poco después? No sabemos. Por eso es que lo más importante, mis hermanos, no es fijar una fecha para la venida de Jesús. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que podamos estar preparados para su venida. Es como cuando vamos al capítulo 24 de Mateo, del libro de Mateo, y los discípulos, habla de los sinales del fin del mundo, y los discípulos piden a Jesús una señal para su segunda venida. Y Jesús entonces empieza a relatar varios eventos que antecederían entonces su segunda venida. Y nosotros, hermanos, cuando pasa alguna cosa en el mundo, algún evento catastrófico, como por ejemplo el que estamos viviendo ahora, en este momento del COVID-19, entonces nosotros vamos a Mateo 24, y decimos, ahí está. La Biblia habla de pestes, y el COVID es una peste, es una señal de Mateo 24, así que Jesús está a las puertas. Y esto es verdad, mis hermanos, Jesús está a las puertas. Pero mientras estamos preocupados, mirando las señales, muy atentamente a las señales de Mateo 24, nos olvidamos la cosa más importante. Y es de que Jesús también está esperando por una señal de nuestra parte. La señal de que nosotros, como sus hijos, estamos preparados para recibirlo. La señal de que fuimos transformados por el Espíritu Santo. Y mientras, hermanos, mientras nosotros no enviemos esa señal a Cristo, que no enviemos esa señal a Jesús, Él no vendrá por nosotros. Porque el número de los 144,000 se tiene que completar. O peor aún, Él vendrá, pero eso significa que nosotros no seremos parte de los 144,000, que estoy perdido, porque no le envié a Él a señal que estaba listo, que estaba preparado para recibirlo. Así que, si es una persona que fuiste erróneamente llevado a fijar fechas para la venida de Jesús, o incluso a creer en ellas, libértate de eso. Y más importante aún, prepárate. Prepárate para que puedas recibir a nuestro Salvador. Prepárate para predicar sobre Él. Eso es lo que realmente importa. Que Dios te pueda bendecir grandemente. Que Dios te pueda proteger en este momento en que vivimos. Y que su gracia pueda estar contigo. Que puedas estar preparado para la venida de Jesús en todo el momento. Que Jesús te bendiga grandemente. Amén.